en cuanto al servicio de ginecobstetricia, que es parte del parto. Y este es el mecanismo de parto que inicialmente lo voy a hablar de manera general y después me voy a abocar directamente a la presentación cefálica o de vértice. Entonces, voy a empezar definiendo vamos a definir qué es el mecanismo de parto, ¿no? Este se va primero, obviamente, definir como el conjunto de movimientos que va a realizar el móvil fetal por la acción de fenómenos activos. Dentro de estos, la contracción y los pujos, obviamente con la finalidad de facilitar el pasaje por el canal del parto. Y obviamente ya esto mediante diferentes eh, mecanismos. Para esto también tendría que hablar sobre la Ley General de Mecanismo de Parto, que fue enunciado por Payot, también conocido como Ley de Payot, que fue enunciado en 1857 y que obviamente enuncia que cuando un cuerpo sólido está contenido en otro y si este continente es el asiento de alternativas de movimiento, y reposo, además que tenga superficies deslizantes, poco angulosas, y el contenido tenderá sin cesar a acomodar tanto su forma, la dimensión y la forma en cuanto a la capacidad del continente, ¿no? Entonces eso nos quiere decir que el producto como tal tiende a acomodarse al continente, en este caso que es lo externo, tanto el útero como también interviene la pelvis, ¿no? Entonces, por eso que en algunos puede haber alguna alteración durante el mecanismo de trabajo de parto si alguno de estos estuviera alterado. Para esto, obviamente, tenemos que hablar de tres tiempos de mecanismo general de parto y tenemos un mecanismo de entrada, un mecanismo de pasaje y un mecanismo de salida. Dentro de estos están otros tiempos. Dentro del mecanismo de entrada vamos a tener a la acomodación. El mecanismo del pasaje vamos a tener el encaje, el descenso y la rotación. Y en el mecanismo de salida, el desprendimiento, la rotación externa y el desprendimiento de los hombros como tal. Bueno, en cuanto a la acomodación, vamos a tener que hablar que este obviamente consiste en la adaptación de la cabeza fetal al estrecho superior de la pelvis. Esta etapa difiere notablemente según las distintas presentaciones que puede tener eh, el producto, ¿no? Y esto que tiende a encajarse. Para cumplir este primer tiempo, la presentación tiene que disminuir su volumen por modelaje de la cabeza fetal. Esto ya puede ser también, si es en una presentación podálica, puede ser por un apelotonamiento de las nalgas. Bueno, en este caso vamos a hablar más de lo cefálico. Entonces vamos a hablar que los diámetros cefálicos se van a reducir por flexión o deflexión. Y una vez obviamente obtenida la reducción, la presentación ejecuta un movimiento de rotación que tendrá por resultado el de acomodar su forma ovoide a la forma del estrecho superior, adaptando obviamente los diámetros mayores de la presentación a los diámetros mayores del estrecho superior, que generalmente es lo oblicuo izquierda. Para esto, obviamente va a tener dos subtiempos dentro de esto. Un tiempo en el cual va a existir una orientación, en el cual obviamente va a haber una búsqueda del diámetro mayor al estrecho superior. Y después de esta va a haber la reducción de los diámetros por una sustitución del diámetro por otro más pequeño. Y posteriormente a esto vamos a hablar que el polo cefálico obviamente si reduce sus diámetros lo va a hacer flexionando o por una hiperflexión de la cabeza a través de algunos fenómenos plásticos o de modelaje fetal o de un todo caso del cefálico y obviamente por el apelotonamiento o por compresión, en este caso en una presentación podálica, ¿no? En cuanto, después de esto que ocurre la acomodación, hablamos ya viene el mecanismo de pasaje en el cual está el encaje y el descenso. En el encaje y descenso vamos a tener que es el pasaje del polo fetal de la presentación por el estrecho superior, es decir, que el ecuador de esta presentación sea cefálica o
podálica vence el anillo del estrecho superior. Y ahí podemos decir que la cabeza ha encajado, siguiendo la progresión a través del conducto de parto hasta alcanzar el estrecho inferior. Para esto, perdón. Oh, bueno, para esto obviamente para la escuela latina el diámetro de encajamiento va a ser uno de los oblicuos, preferentemente el izquierdo porque nos ofrece un diámetro mayor de 12.5 y para la escuela anglosajona nos hablan del diámetro transverso con un diámetro de 13 centímetros. Y este descenso se puede dar de manera sinclítica o asinclítica. Hablamos que este descenso puede ser sinclítico cuando este descenso de la cabeza puede ser franqueado simultáneamente las dos prominencias parietales por el estrecho superior. Este es un encaje sinclítico a la misma distancia del pubis como del promontorio y continuando el descenso de esta manera durante todo el canal del parto. Podemos hablar también de un descenso asinclítico, que otras veces obviamente va a existir un descenso primero de una de eminencia parietal anterior, ahí la llamamos un asinclitismo anterior, perdón, un sinclitismo anterior, y es decir que esta sutura sagital se va a encontrar próximo al promontorio que del pubis o inclinado primero al parietal posterior, es decir, que esta sutura sagital se va a colocar más cerca de la sínfisis pubiana que del promontorio, llamándolo así como tal un asinclitismo posterior, ¿no? Estos son los dos movimientos que obviamente nos van a permitir que exista el descenso del polo fetal. Posterior a esto, lo que hace el producto es hacer una rotación interna. Y obviamente va a estar constituida por la acomodación al estrecho inferior y rotación intrapélvica de la cabeza fetal. La presentación va a descender en el interior del canal de la pelvis, conservando la orientación que había adoptado en el estrecho superior, hasta llegar obviamente a las profundidades del estrecho inferior. Aquí es obviamente necesario que la presentación rote para poder alinear el diámetro mayor de la cabeza fetal con el diámetro mayor anteroposterior del estrecho inferior. Es decir, como tal que el movimiento, en la rotación interna como tal, el movimiento de orientación del diámetro mayor del polo de la rotación al diámetro mayor del estrecho inferior. La amplitud de este movimiento usualmente va a variar desde 45 grados en las variedades posterior anterior. Son en este caso el occipito ilíaca anterior, el occipito ilíaca derecho anterior. Y esto obviamente también puede variar en 90 grados si la variedad de posición es transversa y en un 135 grados si estas variedades de Pueden cerrar posición sus son micrófonos para posteriores. escuchar a la doctora Mariela Medina. Disculpe, doctora. Cierren sus micrófonos, por favor. Muchas gracias. Continúe, doctora, por favor. Gracias, doc. Bueno, en cuanto en la rotación interna, también tenemos que denotar que cuando ya está llegando al codo del conducto pélvico, el feto va a efectuar una rotación interna para colocar debajo del pubis el punto de mayor flexibilidad. Este punto de apoyo, también llamado hipomocleum, son puntos de mayor flexibilidad o que obviamente de mayor flexión que nos ayudan a, a, a poder hacer esta rotación, ¿no? En cuanto a esto, hay algunas teorías que obviamente se mencionan durante la rotación interna. La primera es la teoría clásica o latina, que habla de la rotación interna que es sincrónica y obligada por una adaptación de los hombros al diámetro transverso del estrecho superior, y el de Selheim, que es la incurvación del canal del parto, obligaría, si la cabeza si no girase anterior a una incurvación lateral de la columna cervical de mayor flexibilidad que su flexión dorsal, y que obviamente sucede cuando el occipucio rota hacia el pubis. Y la rotación interna se explica obviamente por esta ley que se basa como un principio mínimo de esfuerzo de la ley también conocida de Gauss.
En cuanto al mecanismo de salida, tenemos el desprendimiento, la rotación externa y el desprendimiento de los hombros. En cuanto hablamos ya al desprendimiento, tenemos que comprender que en este tiempo es en el plano máximo de la presentación, va a franquear el estrecho inferior. Es decir, que cuando el polo de la presentación del producto vence el anillo del estrecho inferior y sale hacia el exterior, la cabeza fetal atraviesa el orificio vulvar e inicia la deflexión, por lo que sucesivamente van a aparecer o vamos a poder observar por la horquilla vulvar la aparición de frente, ojos, boca y mentón. El occipital obviamente se va a situar a nivel de la sínfisis púbica y avanza un poco por debajo de ella y el frontal se apoya cada vez fuertemente sobre el piso del periné. Más adelante, el suboccipucio entreabre la vulva colocándose en el borde inferior de la sínfisis pubiana y la frente ya que ha recorrido la punta del sacro y el coxis en retropulsión. En cuanto a la rotación externa, luego de que se desprende la presentación del estrecho inferior, existe un movimiento de rotación externa o de restitución. Posteriormente, existe un desprendimiento de los hombros, que una vez alineado el eje de los hombros con el eje mayor del estrecho inferior, se produce dicho desprendimiento. Eso es en cuanto a lo general. Sin embargo, el tema que en realidad es el para desarrollar es el mecanismo de trabajo de parto en presentación de vértice. Y bueno, en este vamos a tener que la presentación cefálica de vértice es la más habitual y se considera como la presentación normal en el parto fisiológico, por lo tanto es aquella en el cual el feto se sitúa longitudinalmente y nos ofrece, nos ofrece en el estrecho superior el polo cefálico en actitud de flexión, de tal modo que el mentón se pone en contacto con el esternón, ubicando la fontanela anterior en el centro de la pelvis. Su presentación de esta en cuanto a su frecuencia es en un 96%. Dentro de este 96%, 98% de estas se presentan en cefálicas y solo un 2% puede llegar a presentar cara. En cuanto a la variedad de posición y su porcentaje de presentación en las gestantes, la occipito ilíaca anterior se presenta en un 66%. El occipito ilíaca derecha posterior en un 25%, el occipito ilíaca derecha anterior en un 7% y el occipito ilíaca izquierda posterior en un 2%. Este tipo de presentación obviamente tiene un tipo de etiología. Los factores que favorecen a esta presentación, vamos a tener tres, que son maternas, fetales y ovulares. Dentro de las maternas tenemos la configuración de la pelvis materna o el canal óseo. Tenemos que tomar en cuenta también el tono y la forma, el tono de la pared abdominal en la madre. En el producto como tal, el desarrollo normal de forma, de tamaño y peso del producto, si es un único producto, además de tomar en cuenta la actitud fetal normal. Y dentro de la etiología ovular vamos a tener obviamente que la implantación de la placenta, que sea en fondo uterino, si la cantidad de líquido amniótico es adecuado, si la longitud del cordón umbilical normal está sin presentación de circulares o sin presentación de nudos, ¿no? Esto es lo que tendríamos que tomar en cuenta en cuanto a la etiología de este tipo de presentación. Para poder hacer un diagnóstico en cuanto a esta presentación, obviamente tenemos que tomar algunos pasos. Primero, interrogar a la paciente. Obviamente nos ayuda mucho preguntar si percibe movimientos fetales en fondo uterino, si hay una sensación de peso en hipogastrio, que obviamente puede estimular el deseo de miccionar. A la inspección, lo que nosotros debemos ver, obviamente, si se observa el útero de forma ovoidea, dispuesto verticalmente, lo que nos va a permitir presumir que se trata de una situación longitudinal. Sin embargo, para poder, obviamente, confirmar dicha situación, tenemos que hacer la palpación realizando algunas maniobras de Leopold, que obviamente nos van a permitir diagnosticar tanto la presentación, la situación, la posición y el grado de encaje, ¿no? A la palpación del fondo uterino vamos a tener que obviamente reconocer el polo voluminoso, de contornos irregulares, de consistencia blanda y no dolorosa a la presión. El polo opuesto, es decir, en el hipogastrio, lo que vamos a palpar es un contorno regular, duro, doloroso a la presión, que puede pelotear entre los dedos y obviamente nos hace presumir que es un polo cefálico. Debemos complementar obviamente el examen con algunas maniobras, una que es
que nos permite ver nos facilita mucho en el mecanismo de parto, es la maniobra mensuradora de Pinar, que obviamente consiste en que tengamos que insinuar la presentación fetal con una mano, tratando de introducirla en el estrecho superior, mientras que la otra mano la vamos a aplicar sobre la sínfisis del pubis, comprobando si el parietal del feto rebasa o no el mismo. Obviamente después tenemos que tomar en cuenta la auscultación. En la auscultación tenemos que tener en cuenta que el foco de auscultación de la frecuencia cardíaca fetal se va a localizar en región infraumbilical, dependiendo de la situación derecha o izquierda. Y obviamente lo más importante en esto es hacer el tacto con una dilatación cervical aceptable. Tenemos que hacer la exploración con un tacto vaginal en el cual nos va a permitir confirmar que está en presentación cefálica y después obviamente encontrar en qué variedad de posición se encuentra. Y con esto ya poder ver, ¿no? Aquí les estoy presentando algunas posiciones de presentación de vértice. Tenemos la occipito ilíaca izquierda anterior inicialmente, la occipito ilíaca transversa izquierda, la occipito ilíaca izquierda posterior y la occipito sacra, ¿no? La occipito más abajo está la occipito ilíaca derecha anterior, la occipito ilíaca transversa derecha, la occipito ilíaca derecha posterior y la occipito púbica. En general, para poder ver el mecanismo de parto, tenemos que entender que existen 6 tiempos, como lo había explicado hace un momento, que varía dependiendo de qué tipo de presentación se encuentre. Entonces, la acomodación al estrecho superior es el inicio, el encaje y descenso, acomodación al estrecho inferior, desprendimiento, rotación externa y desprendimiento total del feto. En cuanto a la acomodación del estrecho superior, tenemos que hablar que el producto, antes de acomodarse el estrecho superior de la pelvis de la gestante, la cabeza fetal va a ejecutar movimientos fundamentales con el objetivo de reducir sus dimensiones y obviamente elegir un diámetro que sea útil para poder atravesarlo. Entonces, primero va a existir una flexión. El feto antes del trabajo de parto obviamente se encuentra en una actitud indiferente. ¿Qué quiere decir esto? Que la frente, el occipital están al mismo nivel, pero que con las contracciones uterinas que hace que el feto flexione la cabeza aproximando su mentón al esternón, ofreciendo como tal el estrecho superior al estrecho superior el diámetro suboccipito frontal y este mide 10.5. Después de esto, lo que existe es una orientación de la cabeza y con respecto al estrecho superior. Lo hace esto ofreciendo el diámetro suboccipito frontal, de preferencia al diámetro izquierdo, que mide 12.5, o algunas veces al diámetro transverso, que es de 13 centímetros. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de esto? Entonces, lo que hacemos es un tacto vaginal. Lo que tenemos que buscar es reconocer la sutura sagital en un sentido oblicuo. Si la fontanela mayor, o sea, el bregma y el menor lambda, se encuentran a la misma altura, la cabeza fetal no se encuentra flexionada. Pero si la fontanela mayor es inalcanzable y la menor es palpable, sí ha flexionado la cabeza fetal y obviamente ha reducido sus diámetros. Cuando ya tenemos el encaje y el descenso, entonces esto obviamente se va a dar gracias a que las contracciones uterinas siguen presentes. La presentación cefálica de vértice se encaja siguiendo al eje del estrecho superior, en sinclitismo a sinclitismo y acentuando la flexión. Cuando obviamente va a existir el sinclitismo, se denomina como tal al pasaje de los dos parietales de la cabeza fetal al mismo tiempo, al mismo nivel. Y obviamente esto al tacto lo vamos a encontrar como una igualdad de distancia en la sutura sagital entre el pubis y el promontorio. Y cuando tenemos el asinclitismo, obviamente es cuando estos parietales de la cabeza fetal se inclinan hacia uno de estos lados. Posterior se llama hacia el pubis o anterior hacia el promontorio. Generalmente esta presentación cefálica de vértice desciende en primera instancia en asinclitismo posterior
y después la sutura sagital se encuentra cerca al pubis. A nivel de la concavidad sacra, nos va a ofrecer la oportunidad al descenso parietal anterior, acercando la sutura sagital al promontorio y ya convirtiéndose como tal en un asinclitismo anterior. ¿Cómo diagnosticamos esto? ¿O cómo lo vamos a poder hacer al examen físico? Vamos a encontrar que a la exploración externa por la cuarta maniobra de Leopold, si se palpa el parietal anterior fetal, la presentación aún no está encajada. Si no se percibe el parietal, sí podemos hablar de una presentación encajada. El tacto obviamente nos va a permitir comparar un punto de declive y el ecuador de la presentación con un plano en los planos de Hodge o de Delis. Entonces, si la presentación, hablamos si la presentación atraviesa el anillo del estrecho superior, el vértice se va a encontrar por debajo de las espinas isquiáticas de la misma y esta podemos hablar que está encajada. Entonces, aquí podemos ver un poco de, obviamente, los planos de Hodge. Tenemos el primer plano, que es la línea imaginaria entre el promontorio y el borde superior de la sínfisis del pubis. El segundo plano, que hablamos una línea paralela a la anterior y que pasa por debajo, por el borde inferior del pubis. El tercer plano, que es una paralela a las dos anteriores y obviamente pasa por las espinas ciáticas. Y el cuarto plano, obviamente, paralela a las tres anteriores y pasa por la punta del coxis. Entonces ahí donde podemos ver en la imagen, en la foto inferior, podemos ver el diagnóstico del encajamiento según los planos de Hodge, ¿no? Cómo lo vamos encontrando. Cuando ya podemos hablar que la acomodación al estrecho inferior, vamos a hablar cuando el descenso de la cabeza fetal llega al codo del canal del parto. Este empieza a cambiar de dirección y se dirige hacia adelante y luego hacia arriba. Entonces, ahí vamos a encontrar dentro de este tiempo la acomodación con la rotación interna. Situada la presentación entre el codo del conducto del parto, rota hasta colocar su occipital por debajo del pubis. Es decir, que se va a orientar a la fontanela menor hacia el pubis, para que el occipucio se coloque debajo de la sínfisis púbica. Por lo tanto, rota occipito púbica desde cualquier variedad de posición primitiva. Entonces ahí tenemos aquí los grados de rotación, que obviamente son importantes, porque dependiendo de la variedad de posición que está cefálica, el trabajo de parto puede prolongarse de cierta manera, porque tiene que rotar más grados. Entonces, cuando tenemos una presentación, una variedad de occipito ilíaca derecha, occipito ilíaca izquierda posterior, tenemos que tiene que hacer una rotación de 135 grados, que usualmente este tipo de presentación tiende a concluir en cesárea, si bien no en todas, pero usualmente si no existe una buena evolución del parto, concluyen en la interrupción por vía alta. Después de esto, bueno, existe el movimiento helicoidal que se realiza a medida que la cabeza efectúa su rotación, va progresando también en su descenso y realiza un movimiento en espiral, llamado también movimiento de turbina o de Olshausen. Posteriormente a esto, también tenemos que hablar del facilium, que obviamente en la presentación cefálica de vértice, este facilium de flexión está en el occipucio, motivo por el cual esta presentación debe rotar para colocar el occipital en el mismo sentido de la curvatura del canal del parto, para poder atravesarlo y ejecutar una deflexión. ¿Cómo realizamos el diagnóstico de esto? Obviamente realizamos el tacto y palpamos la sutura sagital que está orientada hacia el diámetro anteroposterior del estrecho inferior y la fontanela menor en forma de triángulo al nivel del pubis. En cuanto al desprendimiento, entonces ya tendríamos que en todo el descenso a través del canal del parto, la cabeza fetal va a permanecer flexionada, pero al atravesar
la última resistencia presentada por el coxis y el plano músculo-facial, la cabeza debe modificar su actitud y debe realizar un movimiento de cornada, tomando el occipital como un punto de apoyo, que habíamos mencionado hace un rato, que era el hipomoclium o movimiento de Charnella, a la sínfisis púbica, y se desliza alrededor de ella en forma de arco, realizando, la cabeza fetal un movimiento de extensión y después de deflexión que se distiende en un plano músculo-facial perineal. Realiza además la retropulsión coxigia y aparece sucesivamente por la comisura posterior de la vulva, el bregma, la frente, después la cara, el mentón. Por lo tanto, el desprendimiento de la cabeza como tal en la presentación cefálica de vértice es un simple movimiento de flexión o de extensión. Cuando ya hablamos de la rotación externa, entonces una vez que se ha desprendido la cabeza del estrecho superior, la cabeza va a ejecutar un movimiento de rotación externa que se conduce al occipital hacia el lado primitivo del mecanismo de parto. De tal manera que si la posición fue al inicio izquierda, rotará otra vez a la izquierda, así como en otras variedades de derecha a derecha. Esta restitución, obviamente, es la rotación externa, también denominada como movimiento de restitución, e indica la acomodación del diámetro biacromial al subsacro subpubiano del estrecho inferior, situando el hombro debajo de la sínfisis pubiana y el otro en la excavación sacra. Posteriormente va a existir el desprendimiento del feto, obviamente por un movimiento lateral de inflexión y luego de recorrer el plano perineal, desprendemos el hombro posterior en primer término y a continuación anterior. En cuanto a algunas anomalías que se pueden presentar durante este mecanismo de parto, puede ser una anomalía en la acomodación, puede haber una alteración en el encaje o en el descenso y en la rotación. Cuando tenemos una alteración en la acomodación, cuando existe una falta de flexión en el producto, la falta de flexión o flexión incompleta que no va a permitir que se reduzca los diámetros de la cabeza, ¿no? En la extensión de la cabeza que permite que la presentación de bregma y cara y frente. Si la presentación es de cara, aún es posible un parto, sin embargo hay que valorar, obviamente esto ya eh, eh, de manera ideal sería que fuese en un hospital de segundo nivel, ¿no? Porque es mucho riesgo también una presentación de cara. En el encaje y descenso tenemos que tomar muy en cuenta la variedad que les había comentado, que el occipito ilíaca posterior o el occipito ilíaca derecha posterior son variedades de posiciones que obviamente dificultan el encajamiento y tomar en cuenta ahí también la desproporción cefalopélvica, obviamente porque aquí ya tenemos un descenso obstaculizado por una anomalía en la pelvis o en alguna de las excavaciones o de los diámetros, ¿no? En la rotación interna ya también podemos tomar en cuenta que se deben tomar muy en cuenta la variación o pues la rotación que realiza, ¿no? La variedad de posición de que va desde 45 grados, 90 grados y 135 grados para que podamos valorar obviamente el tiempo de trabajo de parto y si vemos que no realiza tal rotación de manera efectiva, poderle interrumpir de manera alta, ¿no? Y obviamente en el desprendimiento como tal, tenemos anomalías, si existe alguna dificultad del canal vaginal como tal o del canal blando, que esto obviamente tiene que ser valorado, que si se puede sobrellevar con una episiotomía o realmente es que tiene que concluir por manera alta, ¿no? Eso sería todo, doctora. Hablando específicamente del cuarto tiempo del mecanismo de trabajo de parto para que no se produzcan desgastos. Gracias, doctor, por la pregunta. Bueno, en realidad lo que tenemos que hacer para evitar un desgarro
es tratar de proteger obviamente el periné. Tenemos que controlar con una mano o la mano más hábil obviamente la región del periné, tratando de que no exista un desgarro y con la otra mano debemos evitar que la presentación o el polo fetal salga de manera abrupta o rápida, porque pese a que yo esté protegiendo perine, si no protejo con la otra mano o no controlo la velocidad con la que sale el polo, igual puedo producir un desgarro, puede ser ya anterior o en labios, ¿no? Entonces es el cuidado que debemos tener en este cuarto tiempo de desprendimiento para proteger el perine como tal. Y obviamente valorar, ¿no? Si en la primigesta nulípara la posibilidad de hacer la episiotomía, ¿no? Y para la episiotomía obviamente ver si la hacemos obviamente lateral, dependiendo y valorando la característica del perine. Colegas, por favor, pueden preguntar. Buenas noches, doctora. En la presentación de cara, ¿en qué variedad de presentación puede producirse el parto por vía vaginal? La variedad de cara. En la presentación de cara, ¿en qué variedad de presentación se produce el parto vaginal? Mm, ¿Cuál es el punto toconómico en la presentación de cara? Bueno, en la presentación de cara ya tenemos, es, Porque ha pues, dicho que en el descenso, todo eso se puede producir una deflectación y producir un parto de presentación de cara, ¿no ve? sí. Entonces, ¿en qué variedad de presentación? Primero tendría que saber cuál es el punto toconómico en la presentación de cara. Y la otra es en qué variedad de presentación, la presentación de cara, en qué variedad de presentación se puede producir el parto por vía vaginal. Bueno, en la presentación de cara, el punto toconómico en todo caso sería la presencia del mentón. Ya. Pero entonces la variedad de posición sería la mento ilíaca anterior, la que podríamos intentar como parto. Mento ilíaca, Anterior, izquierda, derecha. izquierda. ¿Cómo? La mento ilíaca anterior, izquierda. Ya. Si me permites, Mariel. Hola, Dígame, doctor. hola. Tal vez un poquito aclararles para que los colegas no queden confundidos. La variedad de cara que se permite o que puede intentarse un parto o que puede salir un parto es la mento ilíaca anterior, ¿ya? Ya no es ni izquierda ni derecha, es mento ilíaca anterior porque ya está en occipito, o sea, está en directa la Claro, presentación, no, ¿no? pero En cambio, los libros discúlpame, el libro reporta mento ilíaca izquierda anterior. correcto, porque de ahí rota a la mento directa, ¿no lo ve? Eso. Y la que se transforma en el denominado parto imposible son las variedades posteriores, ¿no? Porque no se puede hacer No. más deflexión. Eso nada más para los colegas. Sí, sí. Tal vez, Mariela, podríamos mostrar una imagen para que
los colegas puedan comprender mejor. Que en realidad esto es un poquito más práctico. Sugerencia sería volver a retomar esto con la práctica. Si se puede con muñecos o durante el trabajo de parto, porque eso en realidad es un poco más práctico, es más visual. Ahorita no tengo una imagen que hable de todo en general. La pausa y ya venimos para analizar el pronóstico que pasa en el cielo, el equipo para Boche de Brasil. Está bien, doctora María, yo creo que sí tiene razón. Vamos a tener, bueno, los colegas van a tener la oportunidad de, de ver todos estos aspectos en la práctica. Evidentemente, ellos tienen y han tenido en varias oportunidades la presentación de cara, pero para facilitar y explicar toda la dinámica del parto, creo que es la práctica. Si tienen alguna otra pregunta o quiere dar alguna explicación, doctora Mariela. No, sí, como sugerencia, cuando exista el momento obviamente de hacer la práctica, cuando ya vengan, sí, sería bueno, porque esto obviamente es mucho más didáctico cuando se tiene una pelvis como tal y podemos hay algunas maquetas aquí en el hospital, en el cual obviamente se hace un poco más fácil, ¿no? O hacer quizá una práctica de ver la diferencia o cómo existen las rotaciones o o cómo podemos detectar un poco antes si existe un mecanismo de parto alterado, ya sea por pelvis, ya sea porque el producto no presenta o no hace la flexión o la extensión o algunos movimientos, ¿no? Entonces, como sugerencia sí sería hacer la práctica con esto porque el mecanismo de parto como tal es un poco más teórico, pero es un poco, sería más didáctico si haríamos la práctica como tal, ¿no? Tenemos aquí algunas maquetas que también en algún momento hemos usado y podríamos facilitar en ese momento en que ellos vengan al hospital. Me parece muy buena idea. Yo creo que ese aspecto sí lo podemos considerar en el momento que se inicie la práctica y a los colegas también considerar este aspecto para que el momento que inicie la práctica se puede programar, ¿no es cierto? Al inicio de la primera práctica de los grupos, porque es, ¿no? De cada grupo. Sí. Hola, buenas noches. Adelante, Buenas noches. doctor. Eh, mm, el tema realmente ha sido bastante académico, ¿no? Y bueno, son de crítica no negativa, sino el personal que nos está escuchando seguramente quiere aprender los tics, como nosotros llamamos, las mañas para mejorar sus destrezas justamente en la atención del parto. Sin embargo, la presentación, como digo, ha sido totalmente muy académica. Había que, en este tema, enfatizar en lo que es algo más práctico que les sirva a los colegas que están en primer nivel. Haciendo esta breve introducción, quisiera que por favor, Mariela, si tuvieras una presentación del partograma, que es importante, por demás importante, el instrumento del manejo del parto, una explicación para que podamos manejar en el trabajo de parto ese instrumento que es tan valioso. El partograma, por favor, si fuera posible. Gracias. Una presentación de partograma no. A ver, Doc, voy a
tratar de buscar una presentación con partograma.